Domingo 11 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié y que recibisteis, en el cual permanecéis y por el cual os salváis, si conserváis lo que os prediqué. De otra suerte en vano abrazasteis la fe. Primeramente os enseñé lo mismo que yo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 11 apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos juntos. De ellos viven los más y algunos han muerto. Apareció después a Santiago, luego a todos los apóstoles. Últimamente, después de todos, como abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no merezco el nombre de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha quedado en mí sin fruto. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús los confines de Tiro, llegó por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Presentáronle un sordomudo, suplicándole que lo impusiese las manos. Jesús, apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando al cielo los ojos, suspiró y díjole: Efeta, esto es, ábrete. Y al punto se abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuando más lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban diciendo: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Antes de comenzar, quería recordarles que este es hemos comenzado el mes de agosto. Es el mes dedicado al Corazón Inmaculado de María. En este mes es la fiesta, el día 22, y les aconsejo de hacer alguna oración todos los días en honor al Corazón Inmaculado de María. Entonces, no se olviden de honrar especialmente en este mes la devoción al Corazón Inmaculado, que nos fue recomendada por Dios en Fátima, y que es la voluntad de Dios que en esta época se venere más especialmente a ese Corazón Inmaculado. También ya he terminado el documento de la hojita que le estamos distribuyendo, el rosario, pero en inglés, y lo vamos a difundir también en Estados Unidos. El padre Giuco estaba a favor. Yo espero que allá lo puedan editar en papel, pero mientras tanto pues ya está el documento digital, ya está. Entonces se los voy a poder enviar por internet para que los que quieran imprimirlo y difundirlo pues lo pueden hacer. Entonces, pero gracias a Dios que ya pues se puede difundir también en inglés para las personas que viven en Estados Unidos, y también en Inglaterra podrá ser difundido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído cómo nuestro Señor curó a este hombre que era sordo y mudo. Entonces le metió los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Entonces primero las orejas y después la lengua. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos confesar la fe debemos primero oírla.
Así que todos empezamos a hacer nuestra vida cristiana, primero a estudiar nuestra fe, a estudiar el catecismo, y después pudimos ya comprender lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Primero lo que debemos hacer y después lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y esa es la misión de la Iglesia, de enseñar. Y lo primero que la Iglesia hace es enseñarnos la fe, la verdad de Dios, la verdad revelada, y ya después nosotros podemos actuar como buenos cristianos, ¿verdad? Y es por eso que en otros tiempos la Iglesia mandaba misioneros en otros países, en los países donde no había cristianos, y muchos misioneros así fueron mártires. Muchos misioneros dieron su vida por predicar el Evangelio en otros lugares, y esa predicación hacía que aquellas personas se convirtieran primero y ya después pudieran confesar, o sea, primero el oído, después la lengua. Entonces ya que una vez saben, una vez que creen porque han oído, entonces ya pueden confesar, y no confesar solo con las palabras, sino también con las acciones y con una vida de buenos cristianos, ¿verdad? Entonces es muy importante primero saber, conocer nuestra fe, y después para poderla practicar, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos católicos que no le dan mucha importancia al conocimiento de nuestra religión, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la enseñanza de la Iglesia, y quieren ser buenos cristianos solo por la piedad, ¿verdad? Está bien que seamos piadosos, que recemos, pero es muy importante primero conocer lo que es nuestra religión, lo que es la voluntad de Dios, para que la podamos practicar bien. Entonces, hoy en la iglesia modernista, la iglesia conciliar, ya no se le da importancia a la evangelización, es una palabra hueca que ellos utilizan, sí la utilizan, pero la evangelización para ellos es otra cosa, no es el concepto católico de siempre, el concepto de nuestro Señor, que Él enseñó la verdad y convirtió las almas y mandó a los apóstoles a predicar en todo el mundo, toda la tierra, diciéndoles predicar primero, o sea, enseñar, el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Mientras que hoy que las personas crean o no crean no tiene importancia para la iglesia conciliar, para lo que dice el Papa Francisco. Para ellos la nueva evangelización es simplemente mantener lo que ya existe, y en esa falsa paz, ¿verdad? Y entonces todos de acuerdo, todos contentos, todos amigos, pero no se predica la verdad. Entonces la verdad ya no es lo principal, la doctrina de la Iglesia Católica ya no es lo principal. Hoy solo quieren que haya paz, esa falsa paz que consiste en que cada quien está fijo en su error, y que las almas no conocen el camino de la salvación, que las almas no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya no se trata de convertir a aquellos que viven en falsas religiones. ¿Y cuántas almas no se han condenado por esas falsas religiones? Porque muchas de esas religiones enseñan el pecado, enseñan el odio, enseñan el vicio, enseñan la soberbia, y ¿cómo se van a salvar así? Entonces esa nueva actitud del Concilio Vaticano II consiste a dejar a las personas en su error y mantener a las personas en una paz ficticia, porque no está fundada en la verdad, y que muchas almas se seguirán condenando, muchas almas se seguirán perdiendo porque no se les ha predicado la verdad. Hasta los mismos católicos tampoco se les predica toda la verdad.
Entonces hasta los mismos católicos están en peligro sus almas, porque la nueva teología, una teología inventada del Concilio Vaticano II, nos dice que Dios es bueno y que todos nos salvamos y que todos podemos, ¿verdad? Como decía el Papa Juan Pablo II, todos en el cielo, en el infierno, que no hay nadie, no muy pocos, casi todos se salvan. Entonces que nada más los que van al infierno son aquellas personas que son pero muy malvadas, pero en general todos se van al cielo. Entonces era la enseñanza de Juan Pablo II, mientras que cuando leemos los escritos de los santos que han tenido alguna revelación de Dios, aprobados por la Iglesia, pues decían que era una enormidad de personas que van al infierno. Y Santa Teresa y decía que eran como los copos de nieve cuando caen en invierno, que ella veía las almas caer al infierno en cantidad, ¿verdad? Porque no sabían la verdad y no podían ser curadas en sus almas y en su vida, en sus acciones. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el espíritu misionero, ¿verdad? El espíritu misionero, que hoy ya los católicos no lo tienen, que hoy los católicos todo les parece bien, que no hay necesidad de convertir a los paganos, a los que viven en el error, convertir a los protestantes, mejor seamos amigos y todos contentos, todos amigos. No, esa no es la voluntad de Dios. Jesús lo dijo, el que ir a predicar a todo el mundo, así lo dijo nuestro Señor, el que crea se salvará y el que no crea se condenará, porque hoy mucha gente piensa que lo que cuenta es portarse bien. No, Jesucristo no habló de portarse bien, Jesucristo dijo el que crea, el que no crea se condenará. No dijo el que sea buena gente o el que sea bueno con los demás. Es que hay personas que son en cierta medida buenos con los demás, pero no creen y no quieren creer y son incrédulos y no tienen la fe y no quieren tenerla, y eso es un pecado. No es suficiente que haya personas que hagan algún acto bueno, que aunque a veces al lado de actos buenos pues también hacen muchos actos malos, pero no es suficiente. Hay que tener primero la fe, porque la fe es el comienzo de la vida cristiana. Por eso una fe formada no es una fe como de una persona que nada más dice, Dios mío, yo creo en ti, pero no sabe qué son los 10 mandamientos, no sabe cómo se practican, porque cada mandamiento incluye muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, no matarás no quiere decir solo que no mates, sino también incluye que no hagamos daño al prójimo, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, o que no demos el mal ejemplo, el escándalo, todo eso está incluido en el mandamiento de no matarás. Entonces los católicos piensan, hay muchos, porque son ignorantes, porque no conocen su religión, porque no la estudian, porque no leen, entonces no saben bien cómo se aplica el mandamiento no matarás. También es cuando hacemos daño al prójimo, cuando lo hacemos sufrir de una manera indebida, todo eso está en el mandamiento no matarás. Y así cada mandamiento incluye todas las cosas, todas las acciones que en esta vida podamos hacer que no estén correctas, entonces está incluido en los 10 mandamientos. Pero a ver quién es capaz de explicarlo. ¿Cómo lo explico eso? A ver, si uno le interroga a un católico no va a saber responder bien. ¿Por qué? Porque son ignorantes, pero normalmente debemos conocer nuestra religión, es nuestro deber. Porque si Jesucristo nos dio órdenes, nos dio mandamientos, es porque quiere que los hagamos. Y si no los hacemos por ignorancia, eso no nos excusa delante de Él. No hay que hacerse ilusiones, ¿verdad? Entonces, primero saber y después actuar.
para que nosotros actuemos bien, pues necesitamos saber. Así como un doctor que tiene pacientes, si no ha estudiado bien, si no ha estudiado bien, hecho bien sus estudios, ¿cómo va a ser un buen doctor si no sabe cómo practicar su profesión? Él no sabe curar porque no ha estudiado o ha estudiado mal. Entonces, ¿en qué conocemos un buen doctor de un mal doctor? Pues un buen doctor es el que está bien preparado, ¿verdad? Y aquí en México ya se ha hecho mucho. Hoy en las escuelas ya no hay exigencia de que los niños aprendan bien, y todos pasan, todos pasan de una clase a otra. En otros tiempos, cuando yo era niño, si no tenía la nota suficiente, pues reprobaba y había que repetir el año. Entonces eso era lo correcto, pero hoy ya no. Hoy todos pasan, todos los niños, aunque no sepan, y así van. Entonces, ¿qué tipo de gente dan hoy las escuelas? Entonces, si el hijo no pasa, entonces los padres se quejan con los profesores como si fuera la culpa de los profesores, pero no es la culpa de los profesores, es la culpa de los papás, que no hicieron que su hijo estudiara bien, que no lo pusieron a estudiar, que no estaban atentos a ver. Entonces quieren que automáticamente la escuela haga todo. Esa es una forma de pereza, de irresponsabilidad. Entonces la función del profesor es enseñar, pero que los niños estudien, que hagan su tarea, es función de los papás. Pero ya no quieren asumir sus responsabilidades y no quieren exigir a los niños, no quieren castigarlos. En otros tiempos todas las familias eran así. El niño que reprobaba una materia tenía un buen castigo en su casa, así que los niños tenían cuidado porque si no, su papá los iban a castigar fuertemente. Cuando reprobaban, ese era un buen castigo. Hoy ya no quieren hacer sufrir a los niños y ya son unos niños perezosos, indolentes, flojos, blandos, porque ya no hay exigencia. Los papás se pasan de buenos, y es la educación moderna. En educación moderna no hay exigencias, y es por eso que hoy hay mucha gente que no sabe. Sí, pero yo estudié en una buena escuela de paga y todo, etcétera. Sí, tú no estudiaste porque todos te pasaron, no sabías, pero te pasaron. Es una irresponsabilidad eso de hacer pasar a los niños que no saben. Así que Jesucristo, el día de nuestra muerte, también nos va a hacer un examen y nos va a decir: si no hiciste tu deber, si no sabías tu religión, por tu culpa no pasas. Sería reprobado, como en las escuelas, ¿verdad? Algunos van al infierno, otros van al purgatorio, pero el cielo no es así nada más. El cielo hay que ganarlo, y se necesita mucha pureza de alma para ir al cielo directamente. Solo los santos y personas muy unidas a Dios, muy puras, son las que van derecho al cielo. Pero en general todos pasan por el purgatorio, y hay de aquel que tenga muchos pecados en su conciencia, porque el purgatorio no es igual para todos. Hay un purgatorio que es tremendo, hay unos que pueden estar ahí hasta el fin del mundo, y una hora en el purgatorio es peor que 100 años de torturas en esta vida. Una hora, ¿se imaginan estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? Se les hace fácil decir: bueno, yo con que me salve. No, es que el purgatorio es una cosa tremenda. Hay varios niveles en el purgatorio, así que algunos pueden estar en un nivel que casi es como el infierno, ¿verdad? Es como los demonios también. Entonces, no hay que jugar con esas cosas. Por eso esta vida que tenemos es una oportunidad. No es para vivirla, como dice hoy la gente, para vivirla, pasarla bien, para no tener problemas, para disfrutarla, como dicen. No, esta vida no es para eso. Esta vida es para ganar el cielo y para pasar el examen
el examen al fin de nuestra muerte, de nuestra vida, en la hora de nuestra muerte, seremos juzgados. Entonces, ¿cómo estamos preparados para eso? Es que no he pensado, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo de estudiar mi religión, no tengo tiempo de leer, o sea, no, es que yo tengo que divertirme, yo tengo que ir acá, tengo que ir allá. Entonces, acuérdense que esa parábola del patrón que invitó a mucha gente a sus nupcias, y muchos se excusaron diciendo, no, es que yo me acabo de casar y tengo que ir con esta cuestión de mi matrimonio, y otro respondió, es que acabo de comprar unos animales y tengo que irlos a revisar, etcétera. Todos tenían buenas excusas. Si ven bien la parábola de nuestro Señor, todos tenían buenas excusas y sin embargo fueron reprobados, y es el signo de la condenación, porque todos los que no hacen bien sus deberes de cristianos siempre tienen una buena razón. Si uno les pregunta, si uno les insiste, siempre tienen una buena razón. Pero en la parábola todos tenían buenas razones, más que buenas, porque uno decía, pues yo me voy a casar, yo tengo que hacer esto, hice una compra importante, tengo que ir a ver esto, todos sus negocios, y no fue suficiente para que se salvaran. Así que es muy fácil estar diciendo, es que hoy no puedo decir mi rosario porque tengo que ir acá, porque tengo que ir allá. Es que sí, pero para hacer lo que a mí me gusta siempre hay tiempo, ¿verdad? Cuando a una persona algo le gusta, siempre encuentra el tiempo. Ahí está. Entonces quiere decir que no le están dando largas a Dios, le están dando largas a sus deberes. Entonces no basta ser cristiano. No basta decir, es que yo no hago mal a nadie, yo soy bueno. No, la vida cristiana es primero hacer y después no hacer. O sea, primero hacer el bien y segundo no hacer el mal. Pero primero hacer el bien. Así que cuando yo no hago el bien, estoy pecando. Si no hago el bien que Dios me pide, que Dios me exige, estoy pecando. Eso se llama pecado de omisión. Y esos son los más frecuentes hoy. Hay personas que son muy buenas gentes, no hacen daño a nadie, y creen que por eso se van a salvar. Pero no hacen todo lo que debieran, y eso es pecado. Entonces van a confesarse, es que yo no hice mal a nadie, yo soy bueno, yo no robo, no mato. Pero si uno les pregunta, ¿haces tus oraciones? ¿Haces tus deberes? Sí, no, es que no tengo tiempo. Y así, pero como si fuera una cosa no muy grave, ¿verdad? Así lo confiesan. Entonces hay los padres que han hecho muchísimos pecados de omisión en la educación de sus hijos y no les han enseñado las cosas como debe ser, no les han exigido que estudien su religión, que lean buenos libros, y que explicarles lo que está bien, lo que está mal, exigirles, regañarlos cuando es necesario, sí, regañarlos, porque hay papás que piensan que regañar a sus hijos es una falta de caridad, y eso es una tontería. Los padres tienen el deber de corregir a sus hijos, y esos que siempre le están pasando todo, hacen un pecado de omisión, porque no hacen todo lo que debieran hacer, y de eso no se confiesan. Y cuando los hijos crecen y ya les fallan, entonces dicen, mi hijo, yo no entiendo, me falló, se han portado mal, pero yo les di buena educación. No les diste buena educación, porque no les enseñaste sus deberes, nomás fuiste cariñoso con tu hijo, le diste lo que le gustaba, siempre lo que les gustaba, y nunca contradecirlos, y esperar que los hijos hagan todo de ellos mismos, como dicen hoy, tiene que salir de él. Pues es una manera irresponsable de hablar, porque los niños, si uno no los estimula, ellos no van a estudiar, ellos no van a rezar, ellos no van a trabajar, porque pues no, ¿qué va a salir de ellos? Pues no, nada va a salir de ellos. Algunas cosas sí, a veces hay niños que tienen buenas inclinaciones tal vez, pero no es suficiente. Entonces está la naturaleza humana dañada, y los padres tratan a los hijos como si fueran perfectos,
y no quieren a atacar sus problemas, porque todos tenemos problemas, a veces de orgullo, a veces de pereza, a veces de egoísmo, y los padres deben estimularlos, ¿verdad? Si no los estimulan, los hijos no van a hacerlo por sí mismos. Es una ilusión y es un pecado de omisión. Por eso los hijos resulta, cuando ya son grandes, que no están bien, que son egoístas, que olvidan a sus papás, que no los ayudan ni físicamente ni económicamente, y que son unos egoístas. Pues eso es lo que le enseñaron sus papás. Mi hijo es el más yo lo quiero mucho, que nada le moleste. O sea, los educaron en una cajita de algodones para que nada los lastime, que nada los haga sufrir. Pero pues es que así no se hacen hombres, no son hombres en todo el sentido de la palabra, son mujercitas, los muchachos son mujercitas, y las mujeres, no qué decir, ¿verdad? Peor todavía, hay unas mujeres que son completamente egoístas, y cuando se casan no quieren cocinar, quieren que las traten como reinas, y es lo que decían sus papás: es que tú eres la reina, ¿verdad? A las niñas las acostumbran a ser el centro de toda la atención, y que nada les moleste, que no pedirles nada que no les guste, y entonces se vuelven completamente egoístas y están alimentando unas fieras, porque esas personas cuando crecen pues son así, son unas fieras, solo piensan en sí mismos y nada de pensar en el prójimo, no piensan ni en sus papás. Es el fruto de una mala educación. O sea, no solo evitar el mal, sino también hacer el bien es un deber, y cuando uno no lo hace es pecado mortal. Puede ser pecado mortal, el pecado de omisión. Es que no fue a misa porque me sentía cansado. Es que yo no voy a obligar a mi hijo a ir a la misa porque hoy no tiene ganas. Pues ahí el hijo peca y los papás pecan. Los dos hacen un pecado mortal si no van a misa cuando deben ir, cuando pueden. Yo no digo si alguien tiene un motivo grave. La iglesia nos dice que cuando hay un motivo grave, pues no es pecado porque hay una razón grave. Pero si hay un motivo secundario, eso no nos excusa de ir a misa. Y si no vamos, es pecado mortal, así de sencillo, es pecado mortal. Entonces los niños también pecan, ¿verdad? Y los papás, que son muy buenas gentes con sus hijos y que no quieren molestarlos, que no quieren hacerlos sufrir, que no quieren contrariarlos, pobrecitos. Entonces son hombres que no son hombres y se vuelven afeminados porque tienen una educación afeminada, y es horrible. Eso destruye las almas y los hace inútiles para todo, ya que son grandes, no pueden asumir sus responsabilidades, no saben abnegar lo que es la abnegación, ¿verdad? Sus obligaciones y la generosidad con Dios, con el prójimo. Ya no saben hacer eso porque nunca lo practicaron. Entonces las familias, las buenas familias, no las familias liberales, los católicos liberales, que a veces según ellos son buenas familias católicas y no lo son. Entonces, las buenas familias realmente católicas son escuelas de virtud, porque en una familia lo que los padres enseñan a sus hijos son las virtudes. Para eso la familia es para eso Dios hizo la familia, para que sean escuelas de virtud. Entonces, ¿cuál virtud? Todas las virtudes: la paciencia, la humildad, la obediencia. Hoy la obediencia cero la obediencia. Ya los hijos no obedecen, nomás hacen lo que les gusta, y los padres no mandan, sino que sugieren y a veces aconsejan, pero no exigen, no mandan, no castigan. Los hijos se vuelven unos monos de trapo, incapaces de nada, inútiles. Entonces una casa, una familia, una buena familia,
es una escuela de virtud. Una familia de católicos liberales, una escuela de permisivismo, de falsa caridad, de falsa paciencia, y todo está permitido así. Solo amonestaciones, ay, te aconsejo, haz esto por favor, por las buenas, todo por las buenas. Pero no, a veces los hijos aceptan las cosas por las buenas, que bien, pero a veces no, y pasa muchas veces, y hay que estimularlos. Es que el hijito quiere estar ahí acostado viendo la televisión, y los papás no le dicen, no, levántate y venme a ayudar, vamos a limpiar aquí, vamos a hacer algo. No son capaces de incomodar a su hijo. Entonces hay mamás que hacen la cocina y están sus hijas ya grandes por ahí sentadas y no ayudan en la cocina, no son capaces de lavar un plato porque la mamá tiene tal sentido de abnegación que es una falsa abnegación, es un espíritu remiso, y las hijas ya grandes no ayudan en la cocina, no ayudan a la mamá, son inútiles, pero eso sí, muy exigentes, y regañan a sus papás. Hay hijos que regañan a sus papás y sus papás obedecen, se pasan de buenos, pero esa bondad es pecado porque es una manera de ser débiles y una manera de no asumir sus responsabilidades como padres. Entonces los papás deben saber decir no, ¿verdad? Y deben hacer que los hijos y las hijas tengan un espíritu varonil. Varonil quiere decir fuerte. Por ejemplo, está la misa de las mujeres, de las viudas en el misal, ¿verdad? Y está la epístola de la mujer fuerte. La mujer fuerte, no porque es mujer debe ser débil, pero tampoco debe ser rebelde, porque la mujer fuerte de la epístola es una mujer que obedece a su marido, pero al mismo tiempo es muy responsable, es una mujer de carácter, ¿verdad? Entonces, el que alguien tenga carácter no quiere decir que tenga que ser desobediente. Entonces, la mujer fuerte es una mujer que es el modelo de todos, porque todos la admiran y porque a todos estimula y ayuda. Ese es lo que debería ser una madre, no una madre que dice a todos sí y que no es capaz de incomodar a los demás. Incluso una buena mujer, una buena madre, a veces hasta sostiene al marido, ¿verdad? Porque cuando el marido tiene sus problemas, lo que fuera, la mujer si es una mujer fuerte, es una mujer de carácter varonil, lo va a ayudar cuando el marido tenga sus problemas o sus momentos de tristeza, lo que fuera. E incluso una buena madre, una buena esposa es capaz, con todo respeto y sin faltar a la obediencia, corregir a su marido. Si ve que su marido se pasa en algunas cosas, eso no implica que su mujer no le vaya a decir, que no lo vaya a corregir, con todo respeto, porque él sigue siendo la cabeza del hogar, es el marido, no la mujer. Pero una mujer fuerte a veces sabe incluso ayudar a su marido y corregirlo. Entonces no es sierva, es compañera. Entonces, pero siempre debe estar al pendiente de que todo funcione bien. Esa es una mujer fuerte. Es el concepto católico, no el concepto que se nos ha vendido hoy, que es un concepto falseado de muchas cosas. Es la nueva religión, porque la nueva religión promodernista tiene otra manera de ver las cosas. En todo, los mandamientos los practican de otra manera. Las virtudes, todas las virtudes, hay que fijarse bien, porque todas las virtudes tienen una acepción que es modernista, que es liberal, y tienen una acepción que es católica. Y generalmente hoy los católicos se han quedado con esa acepción que es modernista, un nuevo concepto de lo que es, por ejemplo, la caridad. La caridad no es lo mismo, no es la caridad modernista, la caridad liberal no es lo mismo que la caridad católica. ¿Quién es capaz de hacer la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay que saberlo explicar.
todas las virtudes se pueden ver desde un punto de vista liberal, y no son las virtudes cristianas, son una falsificación de las virtudes. Entonces, la verdadera paciencia no es una paciencia que es para siempre, o sea, incluso Dios nos tiene mucha paciencia, pero algún día hay un hasta aquí, hay un momento que Él va a juzgar, que Él va a castigar o va a premiar, pero no es una paciencia infinita en el sentido de que será en todo el tiempo. Y así debemos ver todas las virtudes. Hay un falso concepto de la fe, porque de eso depende toda la vida cristiana, de la fe. Hay un falso concepto de lo que es la fe. La fe modernista es un sentimiento, es una manera de entusiasmo, pero no es un concepto, es una idea. La fe es una idea, es un concepto, es una doctrina. La fe, eso es la fe. Y la caridad sí es un afecto, es un amor, pero por amor a Dios. Entonces no amar al hombre por el hombre, por él mismo. No, eso ya no es caridad. Eso es la caridad modernista. La esperanza no es lo mismo también. Nosotros esperamos una vida futura, mientras que la esperanza del conciliar ellos quieren hacer un mundo que no puede ser, que no puede existir, porque en este mundo no es perfecto, no puede ser perfecto, porque este mundo está el pecado y las consecuencias del pecado, y que no es perfecto por sí mismo. Pero la religión humanista quiere ver en el hombre alguien que no tiene problemas, como si fuera perfecto, y creen que en esta vida se puede ser feliz plenamente, y no es posible. Es el concepto modernista, y creen que hay que darle libertad al hombre porque el hombre es el hombre y tiene derecho porque es hombre. No, el hombre no tiene derecho porque es hombre, tiene derecho porque a lo que Dios le ha dado derecho. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, si es la voluntad de Dios, entonces tengo derecho. Entonces mis derechos se fundamentan en la voluntad de Dios. Si yo hago el bien, yo hago la voluntad de Dios, yo tengo derecho de ser respetado y a alguna recompensa. Pero si yo tengo derecho nada más porque soy hombre, pues entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Las mujeres pueden abortar, yo puedo mentir, yo puedo hacer yo hago lo que es propio al hombre, lo cual es una falsedad. Entonces esos derechos humanos que hoy que vienen de la Revolución Francesa y que hoy mismo ya se enseñan en la Iglesia conciliar, esos derechos humanos son falsos, porque los derechos humanos no existen. Existen los derechos divinos, los derechos de Dios, y nosotros tenemos derechos, sí, cuando Dios nos los da. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, un fiel tiene derecho a confesarse. Si va con un sacerdote que es su pastor, tiene derecho a confesarse, pero no tiene derecho a mandar a la iglesia, mandar al sacerdote, de decidir lo que es propio del sacerdote, ¿verdad? Hay cosas que es el sacerdote que las decide, no todo, pero sí. Entonces, ¿a qué tenemos derecho? Pues a lo que Dios ha ordenado. ¿A cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿Cómo Dios ha hecho el mundo? ¿Cómo Dios ha hecho la iglesia? Hay una orden. Y entonces, si yo yo tengo derecho a hacer la voluntad de Dios, porque Dios me lo ha pedido. Entonces, si yo me porto bien, yo ayudo al prójimo, pues estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Dios hizo las cosas así, quiere que hagamos eso. Ese es un derecho a hacer el bien. Entonces hoy se invierte todo y es una estafa. Este mundo moderno es una gran estafa, porque dicen, te vamos a dar libertad,
y tú haces lo que quieras, pero si tú no aceptas el aborto, pues entonces te vamos a castigar, vamos a prohibirte, si tú no aceptas. Hoy hay muchas escuelas en Estados Unidos que si los papás no aceptan la degeneración moral, los castigan, hasta les quitan a los hijos. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Hay papás que no quieren esas cosas. Entonces, eso de los derechos humanos es una gran estafa. Nos quitan los derechos divinos para que en realidad nos quieren llevar al infierno. Es lo que realmente quieren. Entonces, mientras tú quieras hacer el mal, entonces sí te dicen, no, tú tienes derechos. Pero cuando quieres hacer el bien, cuando quieres hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas bien, entonces eres un delincuente, te castigan y te persiguen. Esos son los derechos humanos, es la realidad de los derechos humanos, ¿verdad? De tener permiso de hacer el mal. Mientras quieras hacer el mal, entonces sí, ¿verdad? Y así están las cosas, ¿no? Y por eso tenemos que pensar en hacer la voluntad de Dios. Primero, conocer la enseñanza de Dios y de la iglesia para poderla practicar. Así como ese sordo mudo, primero Jesucristo lo hizo oír, y debemos saber oír para poder practicar. Entonces, hoy muchas personas creen que ya saben todo, son unos ignorantes y creen que saben todo. Sobre todo dan su opinión, pero es una opinión y no saben. Y esa soberbia de creer que ellos entienden todo y hacen errores por aquí, errores por allá, pero nunca, después de ver las consecuencias, dicen, es que me equivoqué, no debí haber hecho esto. Es un reflejo de la humildad, ¿verdad? Entonces lo normal sería que dijeran, sí, me equivoqué una vez, pero voy a poner más cuidado para no volverme a equivocar. No, siguen siendo iguales, siguen siendo igual de categóricos, igual de soberbios, igual de pretenciosos. Y yo he tenido casos de fieles en que uno no les puede decir nada absolutamente, porque ya ellos tienen una idea de lo que es el bien, de lo que es el mal, y no aceptan ninguna corrección, a un punto de una cosa excesiva. Pero esas personas generalmente no perseveran en la práctica de la religión, porque esa soberbia de creer saber, cuando no saben, cuando no han estudiado su religión y no la quieren estudiar. Entonces, si uno les dice, pues lee esto, lee aquello, no lo quieren leer. No tengo tiempo. Es que yo ya sé mi religión. Es que la religión que ellos se han fabricado, que ellos se han inventado, y la moral que ellos se han fabricado. Entonces no aceptan cuando uno les dice, un sacerdote les dice, esto no debe ser así. No aceptan. Entonces todo al revés, ¿verdad? Hoy el que debería aprender es el que enseña, y el que debería mandar es el que obedece. Eso pasa en las familias, eso pasa también a veces en las parroquias modernas. Así es. Están ahí los sacerdotes haciendo lo que es que la gente quiere esto, es que la gente quiere aquello. Quieren quedar bien siempre, y no, es que no es siempre así. Algunas veces sí puede pasar que en ciertas cosas uno considere los deseos de las personas, puede ser, no es imposible, pero no es la regla común, y ese es el desorden que hay hoy. Entonces, si los papás quieren que su hijo vaya al catecismo y le dicen, pues el niño no quiere, y es lo que dicen, lo que me han dicho a mí, o sea, no, es que el niño no quiere, entonces, como diciendo, ¿qué puedo hacer? O sea, son padres inútiles, que no saben mandar, no tienen carácter, y esos hijos iguales. Entonces, si el hijo no quiere,
pues el niño no va a hacer el catecismo, no va a hacer su comunión, no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? Entonces le tienen que preguntar si al niño le gusta o no le gusta. No, lo vas a hacer aunque no te guste. Eso es autoridad. Y si no lo haces, te vamos a castigar. Bueno, un castigo, sí. Y eso es necesario. Es necesario. En la Escritura muchas veces se habla de la corrección de los padres a los hijos. Hay que ver en la Escritura, en la Biblia. Bueno, hay personas que ni leen la Biblia, ni siquiera eso. Entonces, pongamos cuidado. Pero en nuestra vida cristiana no hagamos lo que nos gusta, sino lo que es correcto. Hay que usar la cabeza. Dios nos dio la cabeza para usarla, la inteligencia. ¿Y dónde está la fe? La virtud de la fe, Dios la puso en la inteligencia. ¿Ves lo que nos dice Santo Tomás? La fe se encuentra en la inteligencia, porque la inteligencia, el fin de la inteligencia es la verdad. Y la caridad se encuentra en la voluntad, porque el fin de la voluntad es el bien, el amor del bien. Entonces Dios, antes el hombre solo tenía su inteligencia y su voluntad y podía conocer cosas humanas, materiales, pero eso es a un nivel puramente humano. Pero cuando Dios le dio la fe, cuando Dios le dio la caridad, entonces ya el hombre ya no está a un nivel puramente humano, está a un nivel divino. Ese es el misterio de las virtudes sobrenaturales. Entonces, cuando ya tenemos la fe, ya no podemos solo entender las cosas de la tierra, ya tenemos la posibilidad de entender las cosas del cielo, las cosas de Dios. Y entonces es un nivel sobrenatural. Tenemos esa virtud, pero sepamos que la fe está en la inteligencia. ¿Y cómo podemos practicar? Una persona, ¿cómo puede practicar bien la fe? Si tiene una inteligencia que está defectuosa. Una persona que no sabe razonar, que nunca ha usado la cabeza para reflexionar. Entonces, si tiene la fe, va a deformar la fe, va a hacer que su fe sea mal utilizada, porque su inteligencia está atrofiada. Su inteligencia está atrofiada. Una persona que nunca practica, que nunca reflexiona, se le atrofia la inteligencia. Es como una persona que está todo el día sentada, que no hace ejercicio y que estaría todo el día acostada. Llega un momento que se le atrofian los miembros, ya no puede caminar, ya no va a poder hacer nada, porque como no hace ningún ejercicio, su cuerpo está atrofiado, ya no puede ni siquiera caminar. Necesita ejercitarlo, ejercer el cuerpo para que tenga fuerza. Si alguien nunca trabaja, pues se le va a atrofiar el cuerpo, se va a hacer débil. Y así es la inteligencia. Si una inteligencia no la usamos, no sabemos usarla. Hay personas que se niegan a usar la inteligencia, les gusta vivir en su apatía, en su necedad, y no quieren reflexionar. Entonces, cuando reciben o reflexionan mal porque no saben bien reflexionar, cuando reciben la fe, pues también la utilizan mal, la fe, porque su inteligencia está atrofiada, su inteligencia está deformada. Entonces su fe también va a estar deformada. Es así típicamente el católico liberal, que ha vivido el liberalismo en esta sociedad, y que el liberalismo es algo absurdo. Pero cuando alguien pretende ser liberal y ser católico, entonces es un modernista. Es lo que llamamos un modernista, es una persona que tiene un concepto deformado de la realidad. Pero cuando dice que tiene la fe, pues también su fe va también a ser deformada. Por eso es importante que los niños sean educados de una manera sana y que se les enseñe a reflexionar, ciertamente a obedecer, pero también a reflexionar para que sepan usar su inteligencia. Y eso hace personas de bien.
no basta de hablarles de caridad, de bondad, de sentimentalismo, no basta. Hay que darles algo más. Y también el fundamento natural de las virtudes, pues es nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Si una persona no practica su voluntad, tiene una voluntad débil, no tiene carácter, es un apático, es un negligente, es un perezoso. Entonces, que según eso tiene la caridad, pues no la va a saber ejercitar, no va a saber hacer buenas obras, no va a hacer buenas acciones, porque no tiene ganas, porque es perezoso, porque es negligente. Entonces se necesita también formar la voluntad y formar la inteligencia. Entonces los santos, todos los santos, si ven ustedes las vidas de los santos, si tienen vidas de santos, todos los santos eran personas inteligentes, que sabían razonar y por eso podían practicar bien su fe. Entonces, para ser santo hay que tener unas virtudes heroicas. No basta tener virtudes, no basta tener grandes virtudes, no, hay que tener virtudes heroicas. Esos son los santos. Bueno, para tener virtudes heroicas hay que tener una mente bien formada, hay que ser inteligente. Las personas que son tontas no pueden llegar a ser santos. No se puede hacer santos con personas tontas, con personas apáticas, con personas flojas. No se puede hacer santos, no pueden llegar a ser santos. Para ser santos hay que tener también el aspecto natural que Dios nos dio bien formado, una buena inteligencia, una fuerte voluntad. No voluntad fuerte para hacer mi capricho, para hacer mi voluntad, no, fuerte voluntad para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. Eso es la voluntad verdadera, de carácter. Entonces, si no hay una persona inteligente, esa persona no puede llegar a ser santa. Entonces, todos los santos tuvieron una educación seria en su familia, y es la constante. Si uno se fija en la vida de los santos, todos tuvieron padres o madres ejemplares, que los educaron bien, con exigencias, no con blanduras, con educación blandengue, floja. Todos los santos son así, salvo algunas excepciones, pero en general los santos eran así, de buenas familias, con una educación seria, no liberal, no liberal. Entonces, Dios nos hizo inteligentes, pero la inteligencia, si uno se fija bien en los niños son inteligentes, Dios los hizo inteligentes y hacen preguntas muy adecuadas. A veces los niños hacen preguntas que nos dejan admirados, porque Dios los hizo inteligentes, Dios nos hizo a todos inteligentes. Pero ¿por qué hay gente tonta? Es porque no ejercen su inteligencia y se atrofia la inteligencia, porque los papás los pusieron todo el día a jugar los juegos electrónicos, porque los papás los dejaron todo el día en la televisión, porque los papás no les exigían que estudiaran, que trabajaran, que fueran obedientes, que fuera a su casa una escuela de virtudes. ¿Cuántas virtudes hay? Caridad, misericordia, paciencia. Ustedes pueden buscarlas, hay muchísimas virtudes. La casa la pregunta es, ¿el hogar es una escuela de virtudes, sí o no? ¿O es una escuela de libertad? ¿Verdad? Haz lo que quieras, haz lo que te guste. Yo no te voy a obligar porque soy buena gente. Esos los papás liberales. Es que no regañen a mi hijo porque yo lo defiendo a todo precio. No, en otros tiempos los profesores regañaban a los niños y los papás siempre le daban la razón a los profesores. Siempre le daban la razón. El profesor te regañó, pues algo habrás hecho. Y los regañaban y los castigaban. Y hoy ya no. Si el profesor le llama la atención a un niño, vienen los papás a regañar al profesor. Y el niño pobrecito es la víctima.
cuando es un travieso o es un desobligado. Entonces así no se pueden hacer santos. Por eso la generación liberal, que hoy es la gran mayoría, la borregada, son inútiles. Desde el punto de vista espiritual son inútiles. A veces no son capaces ni decir sus oraciones de la mañana, ni que decir el rosario es como para ellos levantar una montaña. Ay, no, es que yo no puedo. Una vez a la semana lo digo así, como si fuera un esfuerzo, como levantar una montaña, cuando es muy fácil decir el rosario, es hablar con Dios. Es fácil. Es más fácil que hacer un trabajo, una obra, ¿no? Pues no, es que son liberales, así han sido educados en la escuela de la debilidad, de la complacencia, de la comodidad, del confort. No tienen virtudes. Entonces no se puede hacer santos así. Y los niños son inteligentes, Dios los hizo inteligentes y se nota cuando uno habla con ellos, pero se deforma, esa inteligencia se pierde porque los papás no les ayudan a ejercerla, no las corrigen, no los orientan, no les ayudan a formarse con su inteligencia, a ver, con las buenas lecturas, la buena música. La música mala, la música fea atrofia la inteligencia y pierden el sentido de lo que es bello. Entonces hay gente que oye música muy horrible y le parece bella, y las personas que oyen música buena tienen más lógica en su mente porque saben distinguir por lo menos lo que es bello de lo que es feo. Pero hoy ya no, hoy todo, si uno se fija, hasta las modas modernas, cómo hacen las cosas, son feos, y eso la gente ya está atrofiada mentalmente porque no usan su inteligencia como Dios quiere. Así que los tontos no nacen, se hacen. Todos nacimos inteligentes. A los niños son todos inteligentes. Si uno habla con los niños, son inteligentes. Ellos enseguida perciben el bien, lo que está mal, lo que es mentira, lo perciben claramente. Pero es el mal ejemplo de los padres, el mal ejemplo de los adultos, lo que hace que se deformen y que le tomen gusto a las cosas feas, a las cosas malas, a las cosas necias. Y así estamos, así está el mundo, porque por eso ya no hay santos, porque la inteligencia, la voluntad, hay que formarla, son el fundamento de la fe y de la caridad y de todas las virtudes, ¿verdad? Dios, entonces si nuestra inteligencia funciona bien, si sabemos razonar, sabemos concluir, cuando vemos algo, cuando hacemos un error, ya una persona que es inteligente va a decir, bueno, me equivoqué aquí, bueno, ya sé, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera porque yo me equivoqué una vez. Entonces hay personas que siempre hacen el mismo error. ¿Por qué? Porque no saben razonar, no saben decir, bueno, me equivoqué, bueno, voy a hacer algo para que esto cambie. Entonces todos nos equivocamos alguna vez, pero las personas inteligentes son las que corrigen. Entonces así y la vida de la fe, la vida cristiana no funciona en esas personas que tienen una inteligencia atrofiada, una inteligencia deformada, una voluntad inoperante, incapaz. Son perezosos, son incapaces de tomar una decisión, de hacer las cosas con perseverancia, con tenacidad. No, es que lo que sea más agradable es lo que... Entonces hay una frase, me parece que está en un libro de la sabiduría, que dice, el flojo ha dicho, es mejor pocas cosas con tranquilidad y comodidad que muchas cosas con mucho trabajo. Es la personificación del flojo, del perezoso. Es muchas personas que dicen, no, es que yo prefiero no hacer nada pero estar bien, tranquilo, en paz, sin esfuerzo. Y ahí dice en la escritura, dicen, el flojo dijo eso, yo prefiero pocas cosas pero con paz y tranquilidad que muchas cosas con esfuerzo y tenacidad. Entonces la Biblia misma está condenando esa actitud de mucha gente. Mucha gente es así.
pero según ellos son buenos cristianos, porque no matan, porque no roban. No, es que no es así la realidad. Entonces, pidámosle a Dios que usemos bien la inteligencia, que sapemos reflexionar, que sacar conclusiones de lo que nos pasa, y a veces Dios en nuestra vida nos da lecciones. A veces fulanito fue a aquel lugar y le pasó algo. Es que Dios le está dando una advertencia diciendo, cuidado, eso no es tu camino, eso no es para tu bien, eso no es Y Dios a veces castiga ciertos actos, y a veces las personas deberían decir, bueno, Dios me está dando una advertencia, Dios me castigó, voy a tener más cuidado, ya no lo voy a hacer. Y a veces Dios nos advierte, con su providencia nos hace entender las cosas. Así que pensemos, usemos la inteligencia. Entonces, sí, Jesucristo curó al ciego, al sordo, y después lo hizo hablar. Así que tengamos cuidado, primero entender la voluntad de Dios y después practicarla. Hay que tener espíritu lógico. Usemos la cabeza, no basta el corazón. El corazón no es suficiente. Es que yo te quiero mucho, yo soy muy bueno, No. Es que hay que usar la cabeza. Por eso el demonio avanza, por eso el demonio hace lo que quiere, porque hay gente tonta. Que soy muy bueno, que soy muy bien intencionado, no quiero ver el mal en ningún lugar. No, es que el mal existe. Usa la cabeza. Es evidente, hay que ver. Abre los ojos. Entonces, vamos a pedirle en este mes, especialmente dedicado al corazón inmaculado de María, pensemos cómo pudo ser el corazón de María, cómo pudo ser su corazón inmaculado, que no tenía pecado, que era perfecto y que siempre quiso el bien, pero que usaba la cabeza. Nuestra Señora siempre reflexionaba. Cuando el ángel le propuso, no respondió así nomás, y dijo, ¿por qué va a hacer esto? Porque yo no puedo. Ella vivía en castidad y hizo una pregunta al ángel. Usaba la cabeza Nuestra Señora. Y cuando ya vio que el ángel le dio las razones suficientes, entonces dijo, pues que se haga en mí la voluntad de Dios. Pero sí reflexionaba. No era solo, que yo te quiero mucho, es que yo soy tu mamá, que no sé qué. No, la Virgen era inteligente. Es la criatura más inteligente que ha habido en la tierra después de Jesucristo. Sabía muchas cosas la Virgen. Bueno, así que nosotros también tratemos de ser inteligentes para el bien, porque hay gente que es inteligente para el mal. No, para el bien. Satanás es muy inteligente, pero para el mal. Y nosotros seamos inteligentes para el bien, no para ser astutos. No es lo mismo la inteligencia que la astucia. La astucia es un defecto, es un problema, ¿verdad? El demonio es astuto. Los malos hoy que han tomado el poder en el mundo son muy astutos, pero no. La verdadera inteligencia se usa para el bien, para hacer cosas buenas, no para nuestro egoísmo, no. Inteligencia para hacer el bien como Dios manda, así como lo hizo el corazón inmaculado de María. Pidámosle esa gracia a Nuestra Señora, y en este mes la veneramos especialmente en todas nuestras oraciones. Tengamos pensamiento para invocar su corazón, que nos dé un corazón bueno, recto, bien hecho, no sentimental, sino racional. Hay que reflexionar: ¿por qué amo? ¿Qué es lo que amo? ¿Lo que es realmente bueno o lo más lo que me gusta, lo que me atrae? No. Hay que usar la cabeza para saber si realmente una cosa es buena antes de amarla. Como la novia que ama al novio porque le cae bien, porque le cae simpático, pero no se fija si su novio tiene vicios, si su novio es católico o no, etcétera, nada más por pura simpatía. Eso es una fuente después de muchos fracasos, ¿verdad? Hay que saber amar con inteligencia. Pidamos esta gracia al corazón inmaculado de María en este mes de agosto. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.